esos diferentes procesos de obtención de leche o de esta materia prima, cómo se la transforma, y lo más importante para ustedes como ingenieros es identificar cuáles son esas tecnologías o esas maquinarias o equipos con los que se cuenta para hacer un buen proceso de transformación. Inicialmente, pues ya sabemos, nuestra asignatura es los procesos agroindustriales. Mi nombre es Fabio Gómez, quien les va a orientar pues en esta sesión. Es un producto que se genera a través de una glándula mamaria, en este caso de una hembra, que pues tiene una característica que es un mamífero, que tiene una característica que uno es líquido y dos, que tiene una gran cantidad de nutrientes contenedores. Entonces vamos a identificar que prácticamente la leche es un producto íntegro, no alterado ni adulterado, no tiene calostro, es precedente de un proceso de ordeño higiénico que es regular, completo e interrumpido de hembras domésticas, mamíferas, sanas, bien alimentadas. Esto tiene que ver mucho con la parte del Códex Alimentario. ¿Qué es el Códex Alimentario? Es un código nacional en el cual brinda las disposiciones para poder entregar un producto de excelente calidad. En este caso, pues la leche que vaya hacia el consumo, ¿cierto? Dentro de ese proceso nosotros debemos identificar que a nivel internacional la leche puede generarse de cualquier hembra que sea mamífero, pero de todas maneras se ha orientado hacia la parte de producción de leche con la explotación ganadera. ¿Por qué? Porque el ganado es prácticamente un sector muy amplio a nivel de Colombia, a nivel regional, y se lo utiliza para dos formas. Uno, tenemos una producción de carne, y otro se lo utiliza al ganado para producción de leche. Existe un tipo de ganado que se llama el ganado multipropósito o doble propósito, que sirve tanto para leche como carne, que es nuestro famoso ganado Holstein, que en la actualidad muchas veces son aquel ganado que deja ya de generar una producción de leche y se lo destina para carne. Pues por eso se menciona que muchas veces son vacas viejas aquellas que se las utiliza para producción de carne, ¿cierto? Podemos identificar que dentro de este campo se puede generar producción de carne y de leche. Puede ser de cabra, de camello, ¿cierto? De oveja, de búfalo y de otros animales que tengan unas características pues en parte de higiene y también de producción, porque pues usted puede obtener leche de cualquier animal. Para esto es importante tener un concepto muy claro, que son las BPG, que son las buenas prácticas ganaderas. Existe un reglamento técnico donde se generan diferentes requisitos que deben cumplir tanto la leche como los productores, y dentro de esto se tienen que tener en cuenta procesos que tengan que ver con transformación, envase, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación de este producto dentro del país. Entonces vamos a empezar a ir relacionando la actividad del ingeniero mecatrónico con este sector tan importante para nuestra economía, con el sector ganadero o en este caso el sector lácteo. Cuando hablamos de las de BPG, que nos generan unas disposiciones que deben ser orientadas y tenidas en cuenta, por ejemplo, por todos los productores, ahí es donde entra un concepto muy importante para mejoramiento de este sector, que es la parte de la implementación de la tecnología. Cuando hablamos de implementación de tecnología, por ejemplo, con sistemas de control o de disminución de temperatura en la leche, entonces ahí es donde podemos identificar la necesidad de que los ingenieros empiecen a desarrollar herramientas o tecnología con el objetivo de que esta leche, si vamos a orientar o a darle un mejoramiento al sector ganadero, pues mantenga una temperatura o sea, que no se suba, sino al contrario que disminuya. Porque una vez que la leche sale de la ubre de la vaca, al tener la temperatura corporal y tener contacto con el medio ambiente, empieza, ya les habíamos dicho, una proliferación de microorganismos. Y debemos reducir el contenido de temperatura o la temperatura del producto de la leche para que ustedes o que los
los consumidores tengan una garantía de ese alimento. Entonces estos reglamentos me permiten o les permiten a los ganaderos o a los productores lograr una leche sana y de buena calidad en el lugar que la están procesando. Entonces eso es lo que dicen las buenas prácticas. Generen o desarrollen un producto de calidad para el mejoramiento de este producto en el puesto o en el área donde se vaya a presentar. Entonces por eso se generan como prácticas u orientaciones que van destinadas, uno, hacia la alimentación del animal. Entonces cuando hablamos de alimentación del animal estamos haciendo referencia al tipo de alimentos que él está consumiendo. Sabemos que en este caso el ganado productor de leche tiene una alimentación de forrajes y no solamente consiste en trabajar un proceso de pastoreo o ramoneo donde se coloca la vaca sobre un campo y que ella vaya consumiendo sus productos o vaya consumiendo su alimento, sino cómo puedo como ingeniero generar una alternativa de mejoramiento de ese forraje, porque dependiendo de la alimentación de la leche dependiendo de la calidad de ese alimento que está el animal consumiendo, depende de la calidad del producto que está generando. Entonces, por ejemplo, en contenido de fibra, contenido de grasa de la leche, depende mucho del forraje que se le está suministrando. Si yo puedo generar alguna alternativa de sistemas de riego, de acondicionamientos de suelo, de bebederos de agua para los animales, pues esto va a tener una incidencia directa hacia el mejoramiento de las vacas o de las cabezas de ganado. Otros tienen que ver con la parte de la higiene del ordeño y el manejo sanitario de los animales, tanto desde el momento de la explotación o de la generación de lácteos, como después miraremos en la producción de carnes, cómo es ese sacrificio o ese beneficio que se hace al ganado. Dentro de esto existen diferentes herramientas tecnológicas que deben ser manipuladas, controladas y tenidas en cuenta, pues en este caso por un ingeniero, ¿cierto? Entonces lo que se trabaja también es unas buenas prácticas orientadas hacia la parte de la medicación. Los animales, al ser seres vivos y al estar en un proceso de explotación, tienen también desgastes nutricionales. Entonces necesitan suplementos vitamínicos para vacunas, ¿cierto? Para mantener al animal sano frente a alguna plaga, frente a alguna epidemia, frente a algún virus. Entonces, y para evitar que eso afecte la producción de la leche, que es nuestro fin. Ya habíamos hablado sobre las prácticas de alimentación, cómo se les puede generar, y la parte del ordeño, que es un punto muy importante, porque estos animales, al generar la producción de leche, ellos lo hacen de manera diaria. Es más, una vaca necesita un proceso de ordeño de 2 veces en el día. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se va a trabajar. Si usted tiene existen ganaderos donde tienen más de 60 cabezas de ganado y entonces multiplique eso por doble jornada o doble ordeño y toda esa cantidad de leche, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque no solamente estamos trabajando con una sola cabeza, sino que son bastantes cabezas de ganado a quienes necesitan este proceso de transformación o de obtención de leche. Entonces los productores de leche deben cumplir unos requisitos tanto en infraestructura, en tecnología, para poder ser productores y poderse, pues en este caso, o certificar o buscar un beneficio. Entonces, dentro de este caso, se puede mencionar que se habla sobre el diseño, la ubicación y mantenimiento de los sitios o áreas o donde se va a tener los hatos, ¿cierto? Deben generar un mínimo riesgo de contaminación hacia la parte de la leche y pues de todas maneras hacia el medio ambiente. De todas maneras, cuando se habla de un proceso de transformación o de producción de leche, los ganaderos deben contemplar alternativas de mejoramiento, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Dentro de este punto se puede identificar que es importante el acompañamiento en este caso de los ingenieros mecatrónicos,
en esos sistemas, por ejemplo, de ordeño, siendo muy puntuales. Porque un sistema de ordeño inicialmente requiere unas bombas de vacío, una parte de conexiones, unas válvulas, un sistema de monitoreo y de control tanto de presión, de succión y demás. Entonces es importante que se puedan identificar estas necesidades o estas falencias de los productores para poder proponer a futuro diferentes alternativas. Puede ser que ustedes el día de mañana entren a trabajar a cualquiera de estos sectores, y se puede mencionar que el sector lácteo es un encadenamiento que se lo conoce como un clúster, donde se maneja el encadenamiento, los eslabones pertinentes a la producción, a la obtención de leche, a la transformación de leche, al beneficio producción de carne, y esa posterior orientación o transformación tanto de la carne como producto principal o de esos subproductos que pueden venir a partir del cuero y demás. Como estamos mencionando que el sector lácteo tiene esa característica de abundancia, de generación de bastante contenido por la cantidad de cabezas de ganado que pueden existir a nivel productivo, y entonces lo que se debe hacer es buscar alternativas de conservación, alternativas de transformación, alternativas de adecuación, de diversificación de esos productos. ¿Para qué? Para que tengan los diferentes consumidores alternativas de consumo y que pues prácticamente esta leche no se pierda. ¿Hasta ahí si me están escuchando? ¿Si vamos bien? Vale. Dentro de esto hablamos de los sistemas de producción. Entonces, para poder identificar un ejercicio de un ganado o el del ejercicio de transformación o de obtención de lácteos, debemos iniciar desde la parte primaria, que es el ejercicio de alimentación o el sistema de producción, que en este caso puede ser el pastoreo. El pastoreo consiste en dejar a todo el hato sobre una superficie determinada, de tal manera que usted pueda identificar cuál es el consumo promedio de un animal, y según esto por las cabezas de ganado que yo tengo las puedo identificar o las puedo dejar sobre un sector, bien sea a diario o pasando un día, con el objetivo de que estas vacas yo las pueda ir rotando sobre los diferentes terrenos. ¿Qué sucede si yo tengo bastante cabezas de ganado y tengo un suelo que es improductivo? Pues prácticamente se está perdiendo dinero, se están perdiendo rentabilidad, porque el ganado necesita cierta cantidad de alimentación, ¿cierto? Aproximadamente un ganado se come casi el 50 diario, casi el 50, el 40% de su peso. Entonces, si hablamos de una vaca que pesa 400 kilos, entonces ella tiene que estarse alimentando aproximadamente de unos 100 kilos día de pasto. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar con esta producción en el ejercicio de pastoreo. Entonces, en este pastoreo los animales se mantienen bastante tiempo sobre el terreno, sobre el campo. Entonces ahí es donde se empieza a tener en cuenta pues este ejercicio. Algo muy importante, como el animal se está moviendo, se está desplazando por todo este terreno, genera gasto energético. Entonces el animal se cansa, se pierde peso. Entonces es por eso importante que cuál es el propósito, la finalidad de mi ganado. Si yo lo estoy alimentando para que me produzca carne o para que se engorde rápido, o lo voy a alimentar para que produzca leche. Entonces ya habíamos dicho que la leche depende de la alimentación que yo le estoy llevando. Tenemos otro tipo de sistemas de producción donde los ganaderos o las empresas tienen un área forrajera de pastoreo y tienen un área de corte. Entonces se puede hacer un proceso mixto, donde yo puedo tener en un área el animal suelto para que vaya haciendo el proceso de pastoreo, ramoneo, y el otro, pues pastoreo en este caso, porque el ramoneo es soltarlo libremente por donde él quiera ir,
Entonces yo lo voy condicionando en el pastoreo y aparte tengo un área donde puedo generar un proceso, así como se manejan los procesos agrícolas, acá se puede hacer un proceso de producción de forraje. Entonces tenemos diferentes tipos de forraje o de semillas de forraje que me dan buena rentabilidad. Por ejemplo, está el picuyo, está el trébol, está el ¿cuál es otro? Picuyo, trébol, el ryegrass, el alfalfa, ¿cierto? Y demás. Entonces existen diferentes opciones de pasto que yo puedo mezclarlas con hacer un sistema mixto para poderles suministrar a los animales una vez ya están en establo o están dentro de la estructura donde lo voy a hacer pues descansar o duerme, ¿cierto? Tenemos pastos para corte o tenemos procesos que tienen que ser, van orientados hacia la parte del ensilaje o la producción de heno. Entonces son procesos de transformación y de cuidado y de conservación del pasto. Muchas veces se hace el corte, se lo puede mezclar con, por ejemplo, con melaza, ¿cierto? Y se genera un proceso de fermentación en donde aumentan los sólidos solubles que están en el pasto y esto da un excelente rendimiento, por ejemplo, para leche. Entonces, o el proceso de nidificación se guarda o se almacena pasto para cuando no hay, por ejemplo, en zonas donde no hay, por cuestiones de lluvia, ¿cierto? No hay una buena producción de pasto, entonces para evitar que el animal se enferme por falta de alimentación, pues a partir del heno yo lo empiezo a suministrar al animal donde se encuentre para que él tenga su alimentación. Tenemos uso de riego para el crecimiento de forrajes. Sabemos que la hierba pues crece de manera natural, ¿cierto? Pero yo la puedo mejorar, yo la puedo estimular en cuestiones de, puede ser de riego. Entonces existe aquí tecnología donde usted puede utilizar sistemas de riego por goteo, sistemas por aspersión, sistemas en zona por inundamiento. Entonces ya estos sistemas de riego me permiten que el alimento se mantenga para esta producción pecuaria. Entonces, si desde este punto empezamos a analizar no solamente la producción de lácteos como lo conocemos, es obtener la leche y transformarla, sino darles una excelente alimentación al animal. Entonces, desde aquí se puede empezar a identificar que hay una necesidad de tecnología o de que el ingeniero mecatrónico ingrese, por ejemplo, a generar alimento para animales, ¿cierto? Y por eso hablamos del ejercicio de producción de forraje. De todas maneras, uno trabaja es por rendimientos en área. Entonces, los cultivos o forrajes destinados a la alimentación únicamente se debe emplear es plaguicidas. ¿Por qué? Porque no, al ser un producto natural puede tener ataque de microorganismos o de malezas. Entonces, puede ser que no sea una producción permanente. Entonces ahí se puede empezar a trabajar el uso de fertilizantes e insumos agrícolas, pero que estén registrados o autorizados por el ICA, ¿sí? ¿Qué me dice? Que la alimentación de los bovinos o rumiantes, ¿cierto? Para producción de leche no se puede emplear alimentos balanceados o suplementos que contengan harinas de carne, harinas de sangre, de hueso vaporizado, calcinado, carne, huesos o despojos de mamíferos. Porque pues se genera un problema que se habla sobre las vacas locas, ¿cierto? Donde usted al suministrarle un alimento que tiene, pues que puede decir aquí, elementos que han sido de otros mamíferos, pues esto está, pues no se puede trabajar o no se garantiza, ¿cierto? Porque pues me enfermaría al animal. Una alternativa muy buena que se viene trabajando en los últimos años para el sector bovino es la producción del forraje verde hidropónico o el manejo de la hidroponía, donde usted en un área determinada puede generar forraje a partir de semillas de cereales.
Entonces puede ser, llámese trigo, maíz y entre otras, ¿cierto? Donde usted simplemente a través de un control de temperatura del área, de iluminación y en este caso también de riego permanente, y este forraje, pues si ustedes se dan cuenta en la imagen tiene unas pequeñas inclinaciones, ya que el forraje va cayendo sobre las bandejas y empieza a gotear de todas maneras y al final se recoge, se lo fortifica con algún tipo de elemento y nuevamente viene al sistema de forraje. Entonces esto prácticamente en 15 días usted puede tener una producción muy óptima, muy buena, y es el famoso forraje verde hidropónico para alternativa de ganado, y es un alimento rico en nutrientes, rico en minerales, de buena aceptación y de excelente y es muy excelente para la producción de leche. Entonces en algunos lugares donde se maneja ganado de tipo estacionario simplemente se le suministra para que el animal no tenga que estarse moviendo sobre el terreno y usted le puede entregar. Entonces aquí es una buena alternativa, por ejemplo, para diseñar esto del forraje, pues frente a una necesidad de los productores fue diseñado por ingenieros mecánicos. Entonces acá tenemos una opción para que ustedes también tengan alguna noción en cuenta. En cuestión de infraestructura para la producción de leche, en este caso de leche, se debe contar, dice, con sitios o áreas de ordeño únicas dentro de los potreros para el ordeño manual. Entonces cuando le hablan de las BPG, las buenas prácticas ganaderas, le dice que usted debe acondicionar un lugar donde el animal vaya a hacer su proceso donde genere o donde usted como productor le genere la extracción de leche. Entonces estos son podemos encontrar en la actualidad procesos tan artesanales o tan rústicos, ¿cierto? Y podemos encontrar sistemas que ya tienen una infraestructura y una tecnología mucho más adecuada. Entonces miren que mientras acá yo tengo la producción, por ejemplo, de leche para un solo ganado, aquí yo lo puedo hacer en el mismo tiempo secuencial para diferentes vacas. Entonces ya requiere operarios, requiere sistemas tecnológicos, un sistema de bombeo muy fuerte para que esto pues se pueda generar o me dé excelentes resultados. Me dice que el ordeño puede ser de dos formas, puede ser un ordeño mecánico, manual, o puede ser un ordeño también automatizado. Ya existen sistemas mucho más automáticos donde ingresa el animal, se puede registrar mediante un chip el nombre del animal, la edad, qué tipo de raza es, cuál es su producción diaria o mensual o semanal, a qué cabina se lo puede identificar y la vaquita entra, se coloca el sistema de succión, ¿cierto?, sobre las ubres y eso automáticamente empieza a hacer la succión de la leche. Ahora, tenemos que tener en cuenta un punto, cuando se hace de manera manual o mecánica, se debe hacer un control muy estricto en el momento de cuando termina el ejercicio de ordeño. ¿Por qué? Porque si uno mantiene este proceso de succión, va a deteriorar la ubre y entonces la vaca va a presentar enfermedades y pues ya puede perder como su capacidad productiva de leche y pues ya no serviría. Entonces hay unas enfermedades relacionadas con el daño de las ubres. O el otro ya es un sistema mucho más automático donde se encierra la vaca dentro de un cubículo, ¿cierto? Y se genera el proceso de ordeño. En la actualidad se han optado también por sistemas mucho más automáticos o en este caso portables. Entonces ya se tiene a nivel de la industria o a nivel de Colombia unos sistemas que son los sistemas de ordeño portátil, donde simplemente a través de una motobomba usted conecta donde se encuentra la vaca en cualquier punto de su campo, prende aquí el motor y esto empieza a hacer un sistema de succión. Entonces se empieza a llenar la tina o en esta la caneca donde se recepciona la leche y finalmente pues estoy haciendo cambio del producto, ¿cierto? O del recipiente. Que hay algo que se está manejando que de pronto ustedes lo deben conocer, por ejemplo, que en la actualidad la cantidad de leche que se está obteniendo o que se está comercializando al productor, empresas como llámese
Lácteos Andinos, Alpina, Ecolácteos, ellos le pagan al productor el volumen, o sea, por litro de leche, pero ellos tienen en cuenta un concepto que es la temperatura. Si la temperatura está alta, la leche se la pagan baja. ¿Por qué? Porque la empresa debe generar un proceso para enfriar esa leche. Y pues ya tiene una condición, una característica, que esta leche al llegar caliente puede llegar con algún requerimiento de, pues puede ser de desinfección o puede ser hasta de desecho en caso de que la leche esté contaminada. ¿Por qué? Por la temperatura. Si la leche tiene una temperatura mucho más baja, se la van a pagar al productor de una manera más alta. Entonces, miren la necesidad del productor en la actualidad. Ellos requieren sistemas portátiles de ordeño, pero además de eso, que se pueda enfriar la leche en este preciso momento. Y eso todavía no lo hay. Entonces sería una excelente, por ejemplo, implementación. Cuando hablábamos de trabajos de grado, esto podría ser una alternativa de desarrollar un sistema de enfriamiento portátil o portable, de tal manera que la vaquita, pues cuando esté sacando su leche, se la pueda bajar la temperatura lo que más pueda, ¿cierto? En la actualidad, ¿qué hacen en unos sistemas de ordeño? Meten estas cantinas, una vez que se llenan de leche, las ponen en un pozo con agua o las ponen sobre una quebrada o sobre una poceta para que empiece a hacer una transferencia de calor y entonces empiece a bajar la temperatura. Pero pues eso no basta. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que voy a trabajar? Miren cómo habla sobre la parte de un establecimiento, qué es lo que debe tener, por ejemplo, un área de ordeño. Entonces, se debe tener equipos para almacenamiento de leche. ¿Cuánto? Usted tiene que calcular cuánto es la producción de leche al día. Entonces, por ejemplo, una vaca puede estar produciendo máximo hasta 250 litros, si no estoy mal, de excelente producción de leche al día. Hay unas que simplemente sacan 70 litros, 30 en la mañana o 40 en la mañana, 30 en la tarde. Bueno, eso es relativo de cómo se está trabajando. Entonces yo tengo que hacer este sistema. Tengo que tener un cuarto de máquinas dentro de ese sistema de ordeño. Lastimosamente no se pudo ahora trabajar, pues quedaría como pendiente. Esperemos que el día de mañana tengamos esa opción porque no solamente, o sea, es compromiso nuestro de las empresas y de los docentes que ustedes tengan o que vivan esta experiencia. Yo, por ejemplo, tenía destinado llevarlos a un sistema de producción de ordeño, de ganadero, donde identifiquemos, así como estamos ahorita observando, todo el proceso, desde cómo se tiene una vaca, dónde se la tiene, cuánto es la producción, cómo la llevamos al sistema de ordeño, cómo se hace el ordeño, cómo se trabaja esa leche y la posterior transformación. Hay un campo hay una palabra muy clave, por ejemplo, en el sector agroindustrial que se conoce como la trazabilidad, que es dar esa información desde el inicio hasta el consumo final. Por ejemplo, cuántos son los días, cuál es el periodo de vida útil de un producto, cuál es la fecha de vencimiento y saber a partir de eso que ese producto de dónde viene, de qué finca viene, con qué leche se trabajó, con qué máquina, qué operario, y así podemos identificar todas esas etapas previas que se estuvieron trabajando. Tenemos una sala de espera del ganado. Miren, al ganado hay que hacerlo esperar un momento para que ingrese como al proceso de ordeño. Ellos ya conocen dónde se deben ubicar. Disponer de una bodega techada, piso de cemento, almacenamiento de insumos y utensilios. Usted tiene que tener instrumentos para poder hacer este proceso de limpieza, de mejoramiento. Más adelante vamos a mirar, por ejemplo, qué hicieron los chicos de ingeniería mecatrónica de México, que está como patente para el proceso de desarrollo de producción de leche, que a veces uno piensa, y bueno, ¿y qué va a hacer la mecatrónica? Y ellos diseñaron un sistema portátil, un robot, donde él va identificando, se va moviendo y el robot identifica la vaca, identifica la ubre y se conecta y empieza a hacer la succión solo. Y la vaca ni siquiera se va, es un proceso casi no invasivo.
O sea, no tenemos que estarla llevando a la vaca al ordeño, sino que el ordeño va donde está la vaca. Simplemente yo la detengo a la vaca sobre un sector y él va y se conecta directamente. Aquí tenemos el sistema de ordeño, ¿cierto? Se requiere el motor, pues en este caso un compresor donde me genere como un proceso de vacío. Entonces usted hace la conexión a las glándulas, a las ubres de la vaca, y esto empieza a ser el sistema de succión de la leche, ¿cierto? Gracias a este vacío, y pues esto pasa a una tina donde yo tengo un sistema de movimiento o un motor para poderla homogenizar, y posteriormente puedo tener un sistema adicional de enfriamiento, que esto después se carga a un vehículo y se lo está llevando. Los establos son los lugares donde se mantienen o se guardan a los animales. Entonces pueden existir establos que son fijos, donde el ganado no sale y permanece en confinamiento. O sea, es un área mucho más pequeña para mantener a una vaca simplemente en proceso de engorde, de crecimiento, porque no tiene que moverse, sino que el alimento va al animal y no el animal tiene que ir buscando el alimento como lo hace en el pastoreo. Aquí se hace el uso de forraje de corte y se obtienen vacas de mucha producción, de altísima producción. Dentro de ese ejercicio podemos identificar que existen el ganado, como cualquier otro producto, cualquier otro ser vivo, está dispuesto a ataques bacterianos, ataques a virus, ataques de microorganismos que pueden generar o me pueden alterar la producción de esa leche. Por ejemplo, la brucelosis, que es una infección que produce esterilidad, aborto y dispone al animal hacia la mastitis. Entonces aquí podemos observar, ¿cierto? Una infección que se puede generar, unas zonas rojizas que se pueden presentar sobre la leche, y cuando la persona o el productor va a sacar la leche, pues le sale con esa infección, o en este caso con materia o con sangre. Entonces es una leche que no es disponible para consumo, y pues ese animal simplemente ya en algunas partes lo destinan ya para sacrificio. O puede generarse problemas donde el animal pues, tiene como hinchamientos, la paratuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, disminución de leche, o pues cuando no tienen consumo de alimentos o la ataca alguna plaga. Aquí podemos observar cómo hay unos microorganismos patógenos sobre el animal. Aquí tenemos una identificación de ver un animal enfermo es cuando presenta mucho moco, ¿cierto? Entonces esto es síntoma de que el animal está enfermo y no puede ni para producir carne ni tampoco para producir leche. Entonces hay que también tener tecnología para poder identificar este tipo de enfermedades y poder trabajar hacia las vacas. En la rutina del ordeño, ¿qué se hace? Pues simplemente se debe preparar al animal, ¿cierto? Con concentrado, ellos ya se les debe suministrar un alimento balanceado. Una vez que él entra hacia la parte de la zona o donde se le suministra alimento para que ella pues esté tranquila, se debe hacer un muy buen lavado de manos de la persona o del operario que se va a hacer, y se debe hacer un proceso de limpieza y desinfección de toda la parte productora, en este caso de la ubre, ¿cierto? Se debe verificar que los pezones estén limpios y realizar un sistema de limpieza. A veces se utiliza periódico, papel para hacerle la limpieza de las ubres, se las puede desinfectar con yodo, o pues se utiliza de este isodine para limpiarlas completamente. Después de que ya se secan y ya las ubres y están limpias, después de que se ha succionado un poco para sacar parte como de ese calostro, de esa leche que está ahí prácticamente inicialmente, pues que tiene mayor contenido de grasa y que no es a la adecuada, se coloca o se implementa el sistema de succión y se hace el proceso de ordeño. Y finalmente, una vez que termina el proceso de succión, se sella los pezones nuevamente limpiándolos
y se les aplica este Isodine para que no adquieran ninguna infección, y el animal sale directamente para ya bien sea para el proceso de pastoreo o para el establo. Entonces la idea es de esto que salga un producto desde el campo hacia la mesa. Pero en este trayecto vamos a identificar que existen múltiples operaciones que tienen que ver con tecnología, las cuales hacen que este producto llegue hacia nuestro cliente. Miren, aquí miramos un ejemplar, por ejemplo, una vaca que tiene una excelente producción de leche. Y una vez que se hace el sistema de ordeño, se debe implementar un sistema de transporte, porque la leche no va directamente desde el ordeño hacia la persona, sino que tiene que pasar por unas etapas. La primera es el proceso de almacenamiento o de recolección de esa leche, y cómo lo voy a desplazar hacia la planta de procesamiento, en la cual se van a hacer unas operaciones que ya tienen que ver con tecnología en el campo de ustedes, para que esto llegue hacia el cliente. Entonces, una condición: la leche debe estar entre 2 y 6 grados centígrados. Es el primer punto de partida para garantizar calidad en una leche. Entonces, lo que yo les decía, el productor no te va a tener una cantidad o esta temperatura adecuada. Entonces, lo que hace el productor es entregarla aproximadamente entre 28 30 grados centígrados, que es la leche con la que sale el producto. Yo tengo que tener unos tanques de almacenamiento, y estos tanques pueden estar en planta o pueden ser unos tanques móviles, para que yo pueda desplazar esa leche que yo la recibí hacia la planta que estoy llegando. Hay otras personas que lo hacen de manera manual, ¿cierto? Simplemente cargan sobre bestias la leche y en estas cantinas la están llevando. Una vez que la leche llega a la planta, hay que hacer el proceso de vertimiento entre el tanque, o en este caso el vehículo, hacia los tanques de obtención de la leche. Aquí, ¿qué se hace? Se realizan unas pruebas de plataforma donde se identifican los grados Dornick, donde se identifica acidez, donde se hace una titulación, donde se identifica nivel de grasa, y entonces ya según esto puedo determinar qué características tiene esta leche y para qué me va a servir. Porque hay una leche que sirve para producción de quesos, otra para producción de yogures, otra para producción de leche entera, otra que sirve para hacer un proceso de descremado y demás. Entonces, no solamente, porque a veces pensamos que la leche es la misma siempre, y no, cada leche tiene sus características, dependiendo de la zona, dependiendo del animal, dependiendo de la alimentación que se está presentando. Entonces, una vez que se hacen estas pruebas de plataforma, pruebas de laboratorio a la leche, y se da como esa garantía, pues ahí se toma también temperatura, se le dice: vea, su leche tiene estas características y por lo tanto todo lo que usted me trajo cuesta tanto. Entonces ahí está como ese desbalance entre nuestros productores. Si yo tengo productores que tengan su propio sistema de refrigeración y de transporte, pues él va a tener como muchas más opciones al señor que me está generando. Entonces, una de las ideas que yo les planteaba y que se va a trabajar con uno de los chicos ahorita que está en segundo semestre, es diseñar un sistema portátil de enfriamiento de cantinas de leche, que les dé allá como de la zona, y la familia tiene ganado, y entonces por ahí se puede ir trabajando. Una vez que ya se tiene, entonces por eso hablamos de que la leche llega a una planta de tratamiento. Entonces miren que aquí ya hablamos de una segunda fase de transformación de los lácteos o de la producción de leche, donde aquí puede también ya llegar a intervenir como de manera más directa el ingeniero mecatrónico. ¿Por qué? Porque estas plantas son las que trabajan. Aquí en Nariño es una zona de alta producción de leche, en la zona de la exprovincia de Obando, ¿cierto? Donde esas lindas plantaciones o extensiones de tierra y por el tipo de altura y pues las condiciones geográficas, hay una excelente producción de leche. Entonces
El ganado que está allá es un ganado de buena calidad o de muy buena producción, y por eso tenemos plantas como está Colácteos en la parte de Huachucal, está Parmalat, está Alpina, ¿cierto? Entre otras cooperativas que se encargan de recepcionar esa leche y de transformarla. Entonces, ese ejercicio de trazabilidad es saber de dónde viene, cómo se la transforma y cómo llega pues prácticamente al proceso de consumo hacia las personas. ¿Cuál es la característica de la leche? La leche es una sustancia que es una emulsión. ¿Por qué es una emulsión? Porque tiene agua y tiene grasa que prácticamente está mezclada. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es lo mínimo que debe tener una leche? 3% de grasa, ¿cierto? Si la vaca está, por ejemplo, muy gorda o se le ha suministrado bastante alimento, pues a veces este porcentaje de grasa es muy alto y hay que reducirlo. Entonces no me sirve, por ejemplo, para algunas pruebas, por ejemplo, para hacer arequipes. El extracto seco total, ¿cuánto debe tener de producto sin agua? Por ejemplo, el 11%. ¿Cierto? La densidad, ¿cuánto debe estar? Entre 1.30 y 1.33. Entonces hay leches, y esto a 15 grados, que tienen una densidad o más baja o más alta dependiendo de los elementos que contiene. El índice lactométrico, entonces debe estar en 8.4 de contenido de lactosa. La acidez debe estar entre 0.13 y 0.17. Índices, bueno, aquí vamos a tener algunas características que se manejan dentro de las pruebas de plataforma. Por ejemplo, una condición de la leche, una de estas es cuando se le hace la prueba de alcohol. Entonces se le agrega alcohol a la leche y eso tiene que no generar una reacción ni tampoco tiene que generar coágulos. Entonces eso es un punto de partida. Por ejemplo, la presencia de proteína para poder hacer leches UHT o ultrapasteurizadas debe estar al 78% del volumen. No debe presentar residuos antibióticos en niveles superiores, entonces hay que identificar cuántos se están generando, ¿cierto? Razas lecheras, entonces tenemos por ejemplo la Frisona, la Holstein, Jersey, Pardo Suizo, que son razas que tienen una excelente producción, ¿cierto? Normalmente las criollas que nosotros las miramos o que se manejan por el precio del animal son estas Holstein, ¿cierto? Pero tenemos por ejemplo esta Jersey, que es una de las mayores productoras de leche, que pueden alcanzar 8.000 litros al año, produce 365 días o sea, al año. Ellos producen, todos los días producen leche, a doble jornada. Habíamos dicho la composición de la leche, para los que no conocen, la leche tiene 87% agua, 4.8 de lactosa, 3.7 de grasa, 3.4 de proteína, que en este caso sería como la caseína, y 0.7% de minerales. La densidad es de 1.32 gramos por litro. Esta es la composición de la leche. Si sabemos que la actividad acuosa que esta tiene es del 87%, la idea es reducir esta cantidad, ¿cierto?, de leche. Por eso mencionan que cuando uno genera un proceso de coagulación, que es obtener todo esto en una fase sólida, entonces el porcentaje va a ser de casi como a la tercera parte, o sea, se reduce. Factores genéticos que afectan la calidad de la calidad de la leche, por ejemplo, la especie, la raza, el individuo, o sea, la edad, ¿cierto? Factores de manejo, por ejemplo, la alimentación del animal influye en la calidad de la leche, el ordeño en la calidad, fases de lactación, factores fisiológicos, número de lactaciones que ha tenido la vaca, o sea, cuántos hijos ha tenido, afecta como esa calidad, y factores patológicos, la mastitis, entre otras enfermedades. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, es importante que un ingeniero mecatrónico esté dentro de todo este sector. Alguno de ustedes, me imagino que vive en una zona lechera, tiene familiares lecheros o tienen diferentes opciones como para poder trabajar en estos sectores. Calidad de la leche, ¿qué se identifica? Características físico-químicas, por ejemplo, y de composición.
características o calidad organoléptica. Uno identifica el color, el olor, el sabor de la leche. Calidad sanitaria, por ejemplo, ahí nos menciona sobre factores bióticos y abióticos que afectan la calidad. Sí, sí, Paulo. En este caso, si las ballenas dan leche porque son animales mamíferos, ¿cierto? Entonces, cualquier mamífero usted puede obtener leche de cualquier mamífero, pues en este caso terrestres, ¿no? Porque pues tampoco podemos irnos como hacia la parte de los mamíferos, pues en este caso en el agua. Parámetros físico-químicos, las proteínas. Entonces ya hablamos que dentro de las proteínas tenemos proteínas del suero y la caseína, que cuando usted hace un proceso, por ejemplo, de obtención de queso, esa fase sólida, que es la cuajada, se separa de la fase líquida, que es el suero, y ese suero tiene bastante proteína, entonces puede ser un excelente subproducto para un posterior tratamiento de obtención de proteínas de suero. Los hidratos de carbono, los carbohidratos presentes en la leche, la lactosa. La grasa que se maneja están ácidos grasos triglicéridos con ácidos grasos saturados. Está el butírico, el palmítico, esteárico. Sales minerales tenemos el calcio, los citratos de calcio, sodio, magnesio. Es pobre en hierro la leche, por eso el olor que tiene es característico porque no tiene hierro. Vitaminas tiene B, A, D y es pobre en vitamina C, entonces pues ahí se puede trabajar. Ya habíamos hablado del transporte de la leche, se lo puede hacer en cantinas, eso va en sus diferentes tipos de transporte y posteriormente van hacia las plantas de tratamiento. ¿Qué se debe hacer antes de la transformación? Aquí tenemos, por ejemplo, un ganado de pelo largo, ¿cierto? Que se puede utilizar tanto, este es doble propósito, un tipo Normandon, donde se puede utilizar tanto para leche como para carne. La refrigeración se puede manejar o se debe manejar como sea a menos de 4 grados. Una vez que se hace la refrigeración de la leche hay que hacerle un ejercicio de normalización. Entonces ese proceso de normalización solo se admite modificar el contenido en grasa, o sea que yo a la leche le puedo hacer o descremado o desnatado, ¿sí? Para poderla trabajar. Y la homogenización es el proceso que consiste en disminuir el tamaño del glóbulo graso, entonces generar un proceso de agitamiento en la leche para que ésta no tenga como esa separación de la fase grasa con la parte de la fase líquida. Entonces, dentro de la estandarización de la grasa, podemos mirar que se debe cumplir bajo unos parámetros legales, ¿cierto? Y buscar la característica que el fabricante que quiere entregar. Entonces, uno lo que hace es un análisis de ese tipo de grasas que tiene la leche, lo podemos hacer de manera manual y se lo puede empezar a trabajar o se lo puede trabajar pues a manera de laboratorio, donde usted puede identificar cuál es ese contenido de grasa. Entonces usted lo que hace es colocar unos recipientes sobre estos equipos a través de un ejercicio de centrífuga o es un motor que usted lo puede determinar y posteriormente usted puede encontrar cuál es la fase la fase líquida que tiene la leche y cuál es el contenido de grasa. Entonces esto se lo hace mediante un proceso de agitación. Aquí tenemos, por ejemplo, otro instrumento que posiblemente puede ser un proceso mecatrónico, donde usted lo trabaje la parte mecánica y la pueda articular con la parte electrónica. Acá ya tenemos un equipo mucho más avanzado para estandarizar procesos, ¿cierto? Entonces aquí dice que la estandarización consiste en modificar la relación de materia-grasa con el extracto seco magro de las leches para obtener las características finales. ¿Qué se observa? ¿Qué se mide? Densidad, turbidez, ¿cierto? Contenido graso, índice de refracción para este tipo de análisis. Entonces, ¿esto lo hace quién? Lo hacen personal experto a la entrada, por ejemplo, de la planta de fabricación o las famosas pruebas de plataforma que se mencionaba. Cuando hablamos de la parte de la estandarización de la leche, consiste en modificar la relación de la materia
con la parte de la relación del extracto seco. Entonces esto lo puedo generar a través de dispositivos que son mecánicos, o empezamos a sacar todo ese ejercicio, o le empezamos a retirar esa grasa o esa nata que nosotros pues conocemos. Aquí podemos identificar tipos de subproductos que pueden surgir de este proceso de estandarización, ¿cierto? La grasa, la nata y la leche desnatada o descremada. Aquí ya empezamos a identificar diferentes tipos de equipos o maquinarias. Si uno se empieza a observar este equipo como una operación unitaria, ¿cierto? En la cual se maneja temperaturas altas o bajas. No, simplemente maneja una temperatura estándar ambiente, donde va a tener sus sistemas de identificación, por ejemplo, sus respectivos manómetros o vacuumanómetros. Si se va a trabajar, aquí es un sistema de centrifugación o de agitación, de movimiento. Tenemos los respectivos las bombas en las cuales se va a hacer la recepción de este tipo de materiales. Tenemos su respectivo tablero de control, su PLC, tipo de parada de emergencia. Tenemos unas electroválvulas que se pueden medir. Aquí podemos tener, si quieren, unos rotámetros para poder identificar volumen, como es flujo de los materiales. Es más, se puede manejar, si ya estoy trabajando pues con temperaturas bajas, poder monitorear a qué temperatura se está trabajando. Se puede generar un proceso de refrigeración o control de esa temperatura, ¿cierto? Entonces ya tenemos un tipo de equipos o de operaciones unitarias que ya están al inicio de una planta. Ahora, ¿qué diferentes tipos de leche que existen? O sea, cuando nosotros vamos a un supermercado, nos empiezan a hablar de las diferentes productos que se pueden encontrar. Por ejemplo, tenemos las leches tratadas térmicamente. Cuando hablamos de ese proceso de térmico, ¿cierto? O de aumento de temperatura, tenemos, por ejemplo, la leche pasteurizada. Es aquella que se manejó o se le subió la temperatura a esta leche a 72 grados centígrados durante 15 segundos y automáticamente se la baja después de los 15 segundos a 4 grados centígrados. Entonces es un choque térmico en donde se puede eliminar cualquier microorganismo de este producto. Tenemos las leches esterilizadas, a las cuales se las ha sometido dentro de sus recipientes a 120 grados durante 20 minutos. Entonces se hace un proceso de esterilización. O tenemos una esterilización a altas temperaturas, que ya son las leches UHT, ¿cierto? Que son las leches ya que tienen, digamos, larga vida, en donde se sube la temperatura, se la mantiene a 145 grados centígrados durante 2 segundos y se la baja a 4. Entonces, en este tipo de leches, prácticamente, o sea, se garantiza la famosa larga vida. Entonces, esta leche ya puede estar fuera de un proceso de refrigeración, ¿cierto? Pero para hacer esto yo necesito maquinaria. Leches conservadas. Tenemos la leche condensada, que es una leche a la cual se le ha agregado azúcar, se la ha tenido en un proceso de evaporación, se ha retirado parcialmente la cantidad de azúcar de agua, y hace que ese azúcar que está presente me genere un proceso de conservación. Entonces es una leche condensada. O leches en polvo, leches evaporadas, ¿cierto? Que ya están aquí como mucho más, que se les ha retirado completamente la cantidad de agua y pues simplemente queda el cristal o el gránulo. Dentro de esta leche conservada pues también me aparece la parte de un arequipe, que también puede ser. Los preparados lácteos, que ya son leches especiales, leches enriquecidas, leches aromatizadas, que es una leche que tiene ya un componente mucho más alto, ¿cierto? Las leches achocolatadas, las leches que vienen con saborizantes, con aromas. Entonces ya son dependiendo de los gustos o de las características del cliente.
Otros productos que nosotros podemos obtener a partir de la leche, el proceso de los yogures, ¿cierto? El yogur normal o el yogur pasteurizado después de una fermentación. A este yogur es simplemente donde se le agrega azúcar y se agregan lactobacillus o streptococos, que son microorganismos que permiten la descomposición o en este caso la fermentación de los azúcares presentes en la leche. Entonces yo cuando hago este proceso voy a obtener una leche acidificada que se conoce como yogur. Entonces es lo que nosotros consumimos normalmente. Las leches fermentadas, tenemos leches fermentadas, leches acidofílicas, ¿cierto? Que se manejan a través de otros microorganismos, pues esto es como el famoso yogur griego, que es una consistencia mucho más fuerte en la parte de la fermentación. Tenemos el ejercicio de las natas, tenemos natas acidificadas, natas delgadas o cremas o la doble crema, el queso doble crema pues también, o la leche doble crema pues que a veces se puede trabajar, que se hace una centrifugación de la leche, se separa la grasa, o sea por el movimiento rotatorio toda la parte más densa sale hacia la parte superior o a los extremos y se empieza a concentrar como esta grasa. Se la normaliza, se hace un tratamiento térmico y se envasa. Tenemos otros productos, por ejemplo la mantequilla, mantequillas dulces, acidificadas, fáciles de untar, 3/4, que es la misma nata que tenemos, se hace un proceso de maduración, se hace el ejercicio de batido y luego me generan los gránulos de mantequilla. Para el ejercicio del queso, ¿qué hacemos? Tenemos la leche, le agregamos un cuajo, en este caso habíamos mencionado que es una renina o una quimosina, que es una enzima que está presente tanto en los animales como en el sector vegetal. Esto me produce una coagulación ácida que yo puedo generar con el lactosuero, un requesón, o con el coágulo, o en este caso la cuajada que salió, puedo generar el famoso queso a partir de un proceso de molienda y de salado. Dentro de los quesos tenemos muchas opciones. Por ejemplo, tenemos lo que son los quesos frescos, quesos madurados, ¿cierto? Ayudados con bacterias y hongos, quesos de pasta azul, ¿cierto? Que se utiliza esta bacteria, el penicillium. Tenemos quesos fundidos, quesos desnatados, quesos descremados, quesos grasos y quesos extra grasos. Esto simplemente ya la clasificación de cómo se lo está trabajando. Entonces, por ejemplo, en este proceso para la obtención del coágulo, pues esto ya se genera unos tratamientos para poder encontrar los diferentes tipos de quesos. Tratamientos iniciales que se pueden generar al proceso, ¿cierto? Entonces, el enfriamiento. Me dice que la temperatura para ser enfriada debe almacenarse entre 4 y 5 grados, o entre 0 y 4 grados, que es como la condición más óptima, ¿cierto? Pero, por ejemplo, dice que para la producción de queso se debe mantener una temperatura de 10 grados. Es más, ahí es donde uno ya le aumenta la temperatura, ¿cierto? Tenemos el ejercicio de higienización que ya habíamos medido, o habíamos mencionado que tiene una relación directa con la parte del proceso de ordeño o de obtención de esa leche. Tenemos el ejercicio del almacenamiento que se trabaja en los diferentes tanques o dispositivos que van dependiendo de la capacidad de almacenamiento y hacia dónde está dirigido. Procesos de filtración, se puede identificar que tanto en el proceso de obtención de la leche como antes de preparación del producto se debe hacer un ejercicio de filtrado donde se pasa el producto a través de un tamiz o de un equipo de filtración para poder remover aquellas impurezas gruesas que están presentes en el producto. Puede ser tierra, puede ser alguna sustancia extraña, algún insecto, ¿cierto? Existen normalmente un proceso de filtración que se lo maneja mediante un intercambiador de calor, ¿cierto? Entonces miren que estas son operaciones unitarias que se pueden trabajar o pueden estar presentes en el ejercicio de la producción de los lácteos. Tenemos la homogenización que ya habíamos dicho, que es el proceso de movimiento de la leche. Tenemos clarificación o centrifugación,
Tenemos un ejercicio de descremado que se maneja siempre a temperaturas óptimas, ¿cierto? Hay que aumentar temperaturas, entonces ya el descremado es un proceso térmico. Ustedes muy bien lo saben cuando en sus casas ponen a calentar leche y la dejan enfriar algún momento, entonces por esa temperatura, esa acción del movimiento browniano hace que se desprendan los glóbulos que están dentro o están fusionados con las otras soluciones, se desprenden, entre ellos se empiezan a unir y por procesos de floculación pues se van hacia la superficie. Tenemos los tratamientos térmicos que se pueden generar, ya sean para leches pasteurizadas, esterilizadas, descremadas y demás. Tenemos unas pasteurizaciones bajas, por ejemplo, hay empresas que no tienen la capacidad de adquirir un pasteurizador por la tecnología y el precio, entonces montan pasteurizadores que son muy lentos, donde se trabaja a 63 o 65 grados centígrados por 30 minutos, o miren, esta es la ultrapasteurización que se maneja entre 110 y 115 por entre 2 y 3 segundos o hasta 4 segundos, y ahí se empaca en los famosos Tetra Pak o cartón. La homogenización, que ya lo miramos, y la parte después de la refrigeración. Las leches concentradas ya las habíamos mencionado, la estandarización, cómo se puede estandarizar la leche para tener que toda tenga la misma cantidad o la misma concentración. Se hace el proceso de evaporación. Tenemos aquí los procesos de precalentamiento para leches azucaradas, ¿cierto? Aquí podemos identificar un proceso de un diagrama de flujo del proceso de transformación de quesos, donde se recepciona la leche, se hace la higienización, medición, enfriamiento y almacenamiento. Posteriormente ingresa a planta, se hace una estandarización o pasteurización, se hace el proceso de inoculación y de coagulación, donde podemos tener a partir de esto dos opciones para queso prensado, ¿cierto? El preprensado o el proceso de moldeado final. Una vez que yo tengo pues puedo trabajar no solamente el proceso del queso, no, que es el moldeado, el prensado final y el salado, sino puedo trabajar el proceso de hacer queso cheddar, la molienda, ¿cierto? O puedo trabajar con el lactosuero, ¿cierto? Para poder hacer otro tipo de procesos. Aquí se habla sobre todo el diagrama, las características, las consideraciones que se deben tener. Por ejemplo, si la temperatura máxima que llega a la planta es de 28 grados, hay que hacerle estas pruebas. Por ejemplo, en la prueba de alcohol no debe presentar reacción ni formación de coágulos. Se debe hacer un proceso de higienización, entonces se debe hacer como un proceso de filtro. La estandarización, a qué porcentaje lo debo llevar. La pasteurización, cómo la debo manejar. Entonces miren que esta es otra, de 76 grados a 15 segundos, y luego se debe enfriar, ¿cierto? La inoculación, cómo la tengo que hacer, el corte de la cuajada, desuerado, salado, moldeado, prensado, maduración, empaque y almacenamiento. Pues esto las vamos a pasar. Lo mismo tenemos como por la parte de la elaboración de yogur, su respectivo diagrama. Aquí tenemos un capítulo que sí me interesa como que lo empecemos a mirar, cómo es el funcionamiento, por qué de la mecatrónica en el sector de los lácteos, ¿cierto? Entonces, primero, sistemas de almacenamiento. Entonces la mecatrónica debe empezar a diseñar dispositivos donde ese almacenamiento de la leche sea adecuado. Uno, tener equipos con una capacidad de volumen de acuerdo como a la producción o a la explotación ganadera. Tiene que tener un sistema de agitación para tener una normalización de toda la leche que viene del ganado, porque puede ser que yo la estoy obteniendo de diferentes vacas y la una tiene una producción, una con contenido de grasa más alto que la otra. Entonces aquí lo que se va a hacer es la normalización, y posteriormente pues esto debe pasar a un sistema de tratamiento térmico para poderle inactivar todos esos microorganismos que se tienen. Entonces aquí también entra la mecatrónica como un punto importante en el diseño, control, manejo, manipulación y monitoreo de estos equipos,
Posteriormente se puede generar el proceso de precalentamiento para los diferentes sistemas con los ejercicios de agitación, en este caso hablamos de marmitas, y la parte de dosificación de ingredientes para poder ayudar a ese tipo de procesos, bien sea en la inoculación, en el proceso de agregar microorganismos para madurar, fermentar y demás. Algo bien chévere que uno puede identificar, por ejemplo, en las plantas de Mecatron y en las plantas de lácteos, son la utilización de sistemas SCADA, donde usted como ingeniero va a monitorear. Entonces, no solamente, o sea, cuando hablamos del proceso de transformación de lácteos, no es mirar cómo se hace la leche, sino cómo lo voy a controlar ese proceso de transformación. Aquí tenemos unos tachos o unos recipientes donde puedo ir identificando o controlando la parte de la presión, puedo ingresar caudales, tengo las respectivas bombas, ¿cierto? Temperaturas, y de aquí yo puedo estar monitoreando procesos en secuencia. Este es un sistema de visualización SCADA donde ustedes pueden identificar el diagrama por proceso, por operaciones, y aquí lo tengo el flujograma, ¿cierto? Acá tenemos otro sistema donde yo puedo ir identificando los tanques de recepción, o en este caso pueden ser tanques de alimentación sobre una centrífuga o un reactor, y aquí le puedo ir trabajando los diferentes componentes o variables que se pueden ir trabajando y hacer el proceso de seguimiento o visualización. Acá tenemos otro sistema que está encendido, ¿cierto? Puede ser está apagado, control de válvulas, y yo lo puedo hacer todo desde mi computador o desde mi PC, ¿cierto? Puedo tener una interfaz donde puedo ir monitoreando el tiempo que va haciendo la temperatura o cómo va trabajando estos equipos. Aquí podemos tener otro, ¿cierto? Tenemos el sistema de bombas, los rotámetros para medir caudales, medir hasta dónde está con medidores de nivel, ¿cierto? El producto, el sistema de agitación. Aquí puedo tener otra válvula de ingreso, de alimentación, la válvula de salida, y entonces yo puedo estar monitoreando todo esto de si está encendido o apagado, que esto es como la razón de ustedes, ¿cierto? Acá tenemos otro tipo de sistemas de llenado, ¿cierto? De vaciado, y podemos medir caudales, podemos medir volúmenes, podemos medir capacidades, válvulas de entrada, de salida y demás. Estos otros procesos que se pueden identificar dentro de una simulación. Entonces tenemos nuestro tanque de alimentación, la salida de vapor, aquí esto puede pasar a una respectiva bomba, y mediante el control de válvulas puedo empezar a entregar diferentes cantidades, que esto va llegando a un sistema de embotellamiento. Entonces usted lo puede controlar, y para eso es importante todas las asignaturas que ustedes vienen trabajando para poder hacer este ejercicio, ¿cierto? Aquí podemos identificar una distribución de planta. En uno de los videos que se les envió, que aparecen, es un video muy cortico, ahí usted puede identificar cómo está distribuida una planta, ya mirarla por ejemplo, en funcionamiento, cómo es este proceso. Entonces tenemos el proceso de transformación, tenemos el proceso de optimización, y bueno, esto va a tener una secuencia lógica de llenado, empaque y demás, o puede ser al contrario. Bueno, el todo es que dentro de esto tenemos diferentes operaciones unitarias que son secuenciales, lógicas, y que tienen una finalidad, que es la producción o transformación de un proceso agroindustrial. En este caso podemos hacer un monitoreo o un control desde ya la parte de las IoT, ¿cierto? Donde usted mediante internet, mediante el internet de las cosas, puede visualizar en tiempo real cómo es el comportamiento de una planta, qué es lo que se está trabajando, y usted lo puede controlar desde la tablet. Entonces usted ya simplemente puede, o desde un dispositivo, puede controlar toda una línea de producción. Acá tenemos otra identificación de una distribución de planta con toda la parte de tubería, ¿cierto? O de conexiones que se vienen presentando entre las diferentes áreas.
Nuevamente tenemos una identificación de un sistema SCADA, de un proceso de transformación. Tenemos las líneas de entrada, aquí empezamos a transformar, a hacer los diferentes procesos y pues simplemente se empieza a monitorear y a controlar. Equipos de transformación de leche, por ejemplo, una ordeñadora mecánica tiene que tener una bomba al vacío, un tanque de distribución, una línea de vacío de leche, una línea de vacío de pulsadores, tiene que tener un manómetro, un regulador, unos pulsadores, recipientes o tanques de recepción. Estas son como las características que debe tener un sistema de ordeño. Entonces miren que aquí lo manejamos como a desnivel para que los operarios por la parte interna lleguen hacia los animales, hacerles la limpieza, la adecuación de las ubres y hacer la conexión y estar pendientes que en algún momento cuando termine ya la producción ya no esté generando, se las puedan desconectar y pues simplemente el animal salga, ¿cierto? Para evitarle alguna lesión. Hay unos sistemas que crearon, por ejemplo, los de ingeniería mecatrónica en la Universidad Técnica del Norte, que van orientados hacia una vez que termina el proceso de ordeño, esto se suelta el proceso de succión y se recoge automáticamente, entonces evita que estas pezoneras caigan sobre el piso o el animal las pise o generen alguna lesión. Este es un sistema de ordeño mucho más sofisticado. Entonces aquí se hace el sistema de succión en un área tan pequeña, se puede generar la succión de todos estos animales o cabezas de ganado, se les puede suministrar alimento o simplemente ellas ya saben que es hora del sistema de ordeño y se va haciendo el proceso secuencial. Entonces se va ordeñando todas a la vez y ellas pues ahí tienen esa capacidad. Este es el robot que yo les comentaba que desarrollaron los mexicanos para el sector lácteo. Entonces es un robot donde simplemente él se mueve, identifica el pezón en el animal, ¿cierto? Y él automáticamente se conecta y empieza a hacer el sistema de succión, como si fuera un ternero cuando busca a la vaca, ¿cierto? Ella está quieta sin ningún problema, llega el ternero, se ubica y empieza a hacer el sistema de succión y una vez que él ya identifica que no tiene ya más producción, se suelta y agarra la otra en este caso la otra ubre. O estos sistemas que también son monitoreados a través de PLC, donde ellos identifican al animal y saben cuál es la producción de leche que había producido el día de antier, el pasante de antier y en la mañana. Entonces él según eso ya proyecta cuánto es el tiempo de succión de esta jornada. Entonces así se hace de manera automática. Entonces cada uno tiene su sistema de su PLC. Dentro del ejercicio de tratamientos térmicos que hablábamos, tenemos diferentes equipos. Aquí podemos identificar uno, que es el proceso de pasteurización. Entonces, ¿qué me dice? Que el proceso de pasteurización es con el cual se reduce la presencia de agentes patógenos en los líquidos. Entonces, este proceso es un muy básico que trabaja tiempo y temperatura para que, dependiendo del producto que se vaya a trabajar. Entonces, se puede obtener procesos de pasteurización para sacar leche pasteurizada, queso, yogur, leches fermentadas y demás. Entonces aquí tenemos unos diferentes equipos de pasteurizadores que hay a nivel de las industrias, ¿cierto? Aquí los podemos observar. Todos tienen su respectivo tablero de control, tienen el sistema por donde va pasando el producto. Aquí tenemos unos intercambiadores de calor para generarle alta temperatura y disminuirle la temperatura a los 4 grados que se van a presentar, ¿cierto? Ahí lo podemos identificar con sus respectivos sistemas de conexión. Aquí tenemos otro tipo de pasteurizadores que son de los equipos más costosos que hay a nivel de las industrias, pues en este caso de las industrias lácteas, ¿cierto? Por el control de temperaturas y esto es manejo de intercambiadores de calor. Para los procesos UHT, que son procesos de larga duración, entonces se tienen otro tipo de equipos, entonces estos son mucho más avanzados, mucho más específicos y si podemos identificar cada uno pues estos tienen sus respectivos PLC, que eso es el trabajo o el ejercicio de los que vienen, o sea,
trabajando los ingenieros mecatrónicos, las termocuplas, los rotámetros, ¿cierto? Para identificar caudales y demás. Aquí tenemos otro tipo de plantas para poder hacer ese ejercicio de las leches larga vida, ¿cierto? Este es el proceso de termización, que ya lo habíamos trabajado, es donde usted le genera un proceso de temperatura. Entonces podemos trabajar termización en baches o puede ser de manera también, ¿cómo se llama? En baches o de manera continua. Entonces son equipos de gran versatilidad que permiten cualquier ciclo térmico, presentan agitadores adaptados al producto, preparados para desarrollar los procesos de transformación. Se puede registrar temperaturas, manejos de PLC, entre otros, ¿cierto? Entonces aquí tenemos termizadores. Aquí puede ser la parte interna donde se maneja un tipo de agitación del producto. Son en secuencia o en baches, se los puede trabajar. Las marmitas son equipos que me permiten trabajar pretratamientos térmicos. Presentan su motor, ¿cierto? Por ejemplo, algunas marmitas normalmente tienen una capacidad de 100 litros, motores trifásicos de un caballo de fuerza, sistemas de agitación tipo ancla, entonces sistemas de vaciado por la parte interna. Hay marmitas que son fijas y hay otras que tienen un sistema de vertimiento, donde una vez termina el proceso, simplemente se vierte el contenido. Para la elaboración de quesos tenemos diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, puede estar los que son estáticos, como estas tinas queseras, o otras que tienen unos sistemas de agitación. El ejercicio de esto es inyectarle temperatura hacia la chaqueta, que puede ser con aceite o agua, o en este caso puede ser vapor. Hay unas tinas lecheras que simplemente les agregan temperatura directamente hacia la parte inferior mediante unos quemadores, y con este sistema de paletas se está haciendo un ejercicio de remoción del producto, de agitación, para garantizar que la leche se mezcle con el cuajo y exista la separación de fases. Tanques de almacenamiento, pues de refrigeración, ya los habíamos visto, pueden ser verticales o también horizontales y de mucha capacidad. Tenemos las descremadoras, que son centrífugas, donde a partir de un sistema de rotación usted puede desnatar pues prácticamente una leche, ¿cierto? Para la producción de yogures tenemos diferentes estaciones. En este caso podemos identificar una estación donde se hace el proceso de envasado, entonces ingresa el producto, se hace un proceso de limpieza pues del producto si se lo quiere hacer, o del recipiente, se hace el sistema de llenado y finalmente pues ya saldría el producto, ¿cierto? A través de una banda transportadora. Entonces dentro de esto se maneja toda la parte mecánica y electrónica. Tenemos las famosas mantequilleras, ¿cierto? Que son en acero inoxidable. Todos los equipos que se deben manejar para alimentos tienen que tener estas características, y donde usted quiera que vaya, todas van a presentar, por ejemplo, en este caso motores, que dentro de los planes de mantenimiento, dentro de los programas, es importante que exista un ingeniero encargado de hacer este tipo de trabajos. Y tenemos también las envasadoras, que pueden ser manuales o pueden ser unas también mucho más adecuadas o portables.